Lo cierto es que al día de hoy, como también se ha mencionado, hay 19 ministerios distintos y el Perú en los últimos 20 años de 12 procedimientos administrativos ha pasado a 200. Entonces, ¿qué ha pasado? En lugar de una mirada integral, holística de un proyecto minero, tenemos una mirada sesgada. Y acá va mi punto. Desde mi punto de vista, adicional a la ventanilla única digital, necesitamos una mesa única. ¿Qué está pasando? Nosotros como sector minero, cuando tenemos un proyecto minero que demostramos que es viable financieramente, preparamos un documento técnico donde uno coloca los componentes y uno se presenta al SENACE, que es una dependencia del Ministerio del Ambiente, creado hace menos de una década, y en esa oficina uno presenta el proyecto y establece los términos de referencia. ¿Qué vienen a ser los términos de referencia? Lo que la autoridad considera que es importante, que tiene que ser materia del estudio de impacto ambiental. En base a esos términos de referencia, uno se demora año y medio, 2 años, termina teniendo un documento muy completo, lo presenta a SENACE y acá viene la sorpresa. El SENACE comparte ese informe con otras dependencias públicas. La comparte con el ANA, eventualmente la comparte con CERFOR, la comparte con CERPAR, la comparte con la Superintendencia de Bienes Nacionales, la comparte con el Ministerio de Cultura y dependiendo del proyecto con otras dependencias. Y cada una de estas dependencias del Estado recién ahí toma conocimiento del proyecto y le comienza a formular observaciones, comentarios al proyecto que fue originalmente discutido con SENACE. Y eso explica pues este juego de ping-pong eterno, ¿no? de ronda de preguntas, rondas que van, rondas que vienen, y donde como todos son pares, SENACE no hace más que compilar. SENACE no tiene la capacidad de decirle a CERFOR o la capacidad de decirle a ANA, esa pregunta es redundante, esa pregunta no hace sentido, no has leído la página tal del informe, sino simplemente compila. Entonces un proyecto minero cuando se presenta a SENACE en versión supuestamente final, porque se ha discutido con SENACE, se ha construido en base a los términos de referencia, uno puede recibir 1000 observaciones, 1500 observaciones. Entonces el proceso toma 4, 5, 6 años. Entonces la ventanilla única, aquí termina la ventanilla única digital, sin duda va a permitir trazabilidad, que todos estén en línea, conocidos, pero tenemos que lograr primero que los términos de referencia de un proyecto sean discutidos de antemano con todos aquellos que son opinantes del proyecto. No podemos perder el tiempo de conocer el proyecto después. Y lo segundo, lo ideal, que lo hemos conversado, sabemos que es complejo, es que alguna entidad del Estado lidere el proceso y traiga a todas las entidades del Estado a una misma mesa, a una mesa única. De esa manera, en una mesa única uno va a poder liderar el proceso y que todos entiendan. En algún momento conversábamos eso con el primer ministro Otárola y le decíamos, lo ideal sería que el SENACE salga del Ministerio del Ambiente y pase a la PCM, para que el SENACE llame a todas las demás entidades que he mencionado y sin cambiar ningún procedimiento, sin cambiar ningún estándar, logremos ponerle agilidad al sistema. El sector minero no está pidiendo cambiar los estándares, lo que está pidiendo es agilidad. La minería informal aurífera, obviamente a una parte ha venido ilegal, otra parte se ha convertido en criminal, pero que tenemos que tener una respuesta, y esa respuesta, de nuestro punto de vista, lo hemos expresado en el pasado Perumín, es lograr la trazabilidad. Es un negocio con un esquema productivo que empieza con la explotación, con la actividad propiamente minera, donde se emplean explosivos, y termina en el otro extremo de la punta con una producción final, el oro es cuasi dinero, que se comercializa y se logra ingresar al mercado, al sistema financiero. Si no logramos entender y trazar el completo con inteligencia, poco probable va a ser que podamos formalizar. No podemos formalizar lo que no conocemos. Los números son indirectamente conocidos
lo voy a decir en términos generales, el Perú produce formalmente en los registros del Ministerio de Energía y Minas 3 millones de onzas anuales. Sin embargo, hay una discrepancia con la salida de producción de oro que registra la Superintendencia Nacional de Aduanas. Ellos están registrando 5 millones. Hay una diferencia de 2 millones. Pero si por otro lado uno mira la estadística formal, pública, del país vecino Bolivia, que geológicamente hablando nunca tenía una actividad aurífera importante, Bolivia en los últimos 3 o 4 años está exportando, formalizando más de 2 millones de onzas adicionales. Pues una hipótesis de trabajo es que hay una parte importante del oro de Puno y de Madre de Dios que está saliendo por Bolivia, y hay otra porción importante que con el concepto del reinfo se formaliza y sale por aduanas. La magnitud del problema es no menor. Estaríamos hablando, como digo, no hay precisión, estaríamos hablando de casi 4 millones de onzas de oro anuales que se están desarrollando en esta actividad. Y claramente ese dinero en esa actividad no formal rompe y destruye la institucionalidad del país. Entonces tenemos que trabajar sin duda. La trazabilidad es clave, ¿no? Porque lo que no conozco no lo voy a poder corregir, ¿no? Y claramente, primero que en el tema de explosivos, en el Perú tenemos solamente 4 empresas privadas con la capacidad de vender explosivos. Todos la conocemos. Tiene que ser parte de la solución, porque finalmente tienen una licencia de operar y tenemos que tener la trazabilidad a quién le vende y si esos volúmenes hacen sentido con la producción que están reportando. Y en el tema final, claramente este es un negocio por los precios de los metales y porque el oro es cuasi dinero, en muy poco volumen uno se lo puede transportar. Tenemos que tener un incentivo económico, realmente económico, para poder lograr una trazabilidad. Y el camino es que el propio Estado lo logre comprar con algún tipo de incentivo. Al día de hoy, sin duda, ese operador, ese minero informal, ese minero ilegal, termina viendo la producción, pero con castigo. Sí. En el medio hay alguien que está ganando. El activo mineros tiene, al día de hoy, la posibilidad de hacerlo. Sabemos que es complejo, es una cosa compleja, pero tenemos que empezar. Yo creo que lo primero que hay que empezar, desde mi punto de vista, es el sur. Lo que no podemos es permitir de que esté saliendo el oro por Bolivia. Hay personas que piensan que la zonada, de alguna manera, del sur estuvo financiada en ese lado. Entonces, creo que el mecanismo existe, que como bien se ha dicho, en el pasado existió el Banco Minero, el concepto existe. Puede ser activos mineros, puede ser otra entidad que se crea especialmente para esto, y como todo en la vida hay que empezar de pocos. Creo que hay que empezar por el sur y eventualmente, controlando ese punto, vamos a empezar a entender la magnitud del problema y vamos a poder construir una solución definitiva. Porque no hay que olvidarnos, lo repito, hay entre 400 a 500.000 personas que están al centro de esto, ¿no? Que son gente que para ellos sí es un medio de vida, no están lucrando.